Y bien, en esta hora de la tarde voy a predicar este tema titulado La ira de Dios. Vamos a continuar con la serie del conocimiento del Dios verdadero que he venido predicando desde el mes de enero, esta serie, hablando cada domingo acerca de los atributos de Dios, ya que es importante que conozcamos de verdad cómo es Dios, cómo la Biblia lo revela, porque Dios no es como nosotros pensamos, Dios no es como nosotros nos imaginamos, Dios es como la Biblia dice que es la revelación del único Dios verdadero. Hoy estaremos meditando y aprendiendo acerca de la ira de Dios. Muchas veces nos quedamos únicamente con la faceta de un Dios de puro amor, pero la Biblia revela que este Dios de amor también es un Dios de ira. Y para muestra el texto que dice: provocaron la ira de Dios. Hay mucha sabiduría en conocer la ira de Dios, para tener conocimiento de lo que provoca su ira. Pero hay más sabiduría en saber evitar la ira de Dios para estar en paz eterna con nuestro Señor. Muchos creyentes conocen únicamente a un Dios de amor, pero no conocen nada acerca de la ira de Dios. Y la ira de Dios constituye una perfección divina tan importante como su fidelidad, como su poder, como su misericordia, o en este caso tan importante como el propio amor de Dios. Es cierto que pues a veces no nos gusta hablar de la ira, hermanos, porque hablar de la ira es hablar de castigo, es hablar de juicio, es hablar de condenación. Y la mayoría de los cristianos, las congregaciones, se enfocan más a presentar un Dios de amor. Pero lo cierto es que la palabra revela a un Dios de ira también. ¿Y por qué ira? Porque es un Dios personal, es un ser. Dios es una persona divina, espiritual, y como persona también tiene sentimientos. Y la ira es un aspecto del ser de Dios también. Así que tenemos que tener un conocimiento correcto de Dios. Para ello, la teología hace una gran labor, pues presenta a Dios en todo su ser de manera sistemática, como se ha revelado en las Sagradas Escrituras. La fuente y el fundamento de la teología es la palabra de Dios. Estos temas que vengo compartiendo desde el mes de enero hasta la fecha son temas completamente teológicos, prácticos y espirituales. Y bien, vamos a analizar la ira de Dios a la luz de las Escrituras para conocer qué es la ira de Dios, para entender qué es lo que provoca la ira de Dios y también para conocer cómo evitar la ira de Dios. La primera revelación y mención de la ira como un aspecto del ser de Dios está en el libro de Números. Por primera vez se menciona el aspecto de la ira de Dios en el caso cuando Balaam, de manera terca, aferrada, egoísta, hermanos, se propuso actuar fuera de la voluntad de Dios. Cuando Balaam desobedece a Dios y decide ir a maldecir al pueblo de Israel, Dios, la Biblia dice que manifestó su ira para con él. Vamos a ir a Números capítulo 22, versículo 22, donde se revela la expresión de la ira de Dios. Dice así: y la ira de Dios se encendió porque él iba. La ira de Dios se encendió. Por ello, en la Biblia a Dios se le llama fuego consumidor. Amén.
Cuando la Biblia revela a Dios como fuego consumidor, es una expresión de la ira de Dios. Imagínense qué tan grande, qué tan profunda, qué tan intensa es la ira de Dios, que se le compara como el fuego, hermanos, que consume, que quema, que calcina. La ira de Dios. Y esta ira de Dios se encendió contra Balaam porque él iba. Dios le había dicho: no vayas. Y la clásica actitud del ser humano: lo voy a hacer, pasando por alto la voluntad de Dios. Y el ángel de Yahvé se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. En este texto hay 2 aspectos importantes que podemos aprender de la ira de Dios. Primero, según de este texto, violentar la voluntad de Dios pone de manifiesto la ira de Dios. Toda aquella persona que violenta la voluntad de Dios se expone a que la ira de Dios venga sobre él. Así que tenemos que aprender y tener mucho cuidado, hermanos, porque un paso fuera de la voluntad de Dios es peligro de muerte, es peligro de condenación. Hay peligro de juicio, de tragedia, de calamidad fuera de la voluntad de Dios. Hermanos, Balaam iba a morir porque la ira de Dios se encendió sobre él. Pero a pesar de que es un Dios de ira, también es un Dios de misericordia. Y lo comenté en el pasado y lo voy a volver a decir. Debemos de saber que aunque tenemos un Dios de ira, Él, aún airado, sigue siendo bueno. La Biblia muestra cómo en todas las veces cuando la ira de Dios se encendió, mostró misericordia de alguna manera. Ahora, ¿por qué le digo que aunque Dios se airó, siguió siendo bueno? Porque no quería matar a Balaam. Es cierto, Dios se indignó contra la actitud de Balaam, pero no quería matarlo. Y tan es así que Dios permitió que la asna abriera su boca y hablara en forma humana para advertirle al profeta rebelde que estaba mal y que estaba fuera de la voluntad de Dios. Dios permitió que el asna hablara para que el profeta reaccionara, porque Dios no quería matar a Balaam. Sin embargo, no estaba de acuerdo con su acción, con su actitud, con esa acción terca, desobediente, de violentar su voluntad, la voluntad de Dios. Segundo aspecto de este texto, que todo aquel que violenta conscientemente, Balaam no era un ignorante. Balaam era un hombre que hablaba de parte de Dios. Era un hombre que tenía don, hermanos, de poder mirar, discernir y de poder oír la voz de Dios. Balaam se le consideraba un profeta. Al final terminó como un adivino porque se perdió, pero cuando comenzó era reconocido como profeta de Dios. Balaam era un hombre entendido, hermanos, en la voz de Dios, pero conscientemente, con pleno conocimiento a la voluntad de Dios, propuso actuar por ganancia deshonesta, yendo donde Dios le había dicho que no fuera. Y eso lo expuso a la ira de Dios. Qué peligroso es cuando nosotros sabemos, cuando tenemos el conocimiento, cuando tenemos, hermanos, el entendimiento de la voluntad de Dios y aún así nos proponemos en hacer aquello que está fuera de su voluntad. En el antiguo pacto, los creyentes hebreos fueron advertidos de no provocar la ira de Dios. Mire que qué trágico es provocar la ira de Dios. Por ello, a los creyentes hebreos en el primer pacto, en el libro de Josué, capítulo 23, versículo 16,
se les advierte de que no provoquen la ira de Dios. Vamos a leerlo y dice así: si traspasares el pacto de Yahvé vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, inclinándoos a ellos, entonces la ira de Yahvé se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Vamos a entender dos cosas en este texto. Primero, es una advertencia para el pueblo de Dios. Por medio de este texto, Dios advirtió a los creyentes hebreos que no cayeran en la idolatría. Hermanos, la idolatría en todas sus formas, sea una imagen, una figura, hasta una estampa en papel, es algo que Dios aborrece. La idolatría es uno de los pecados más fuertes, más aborrecibles por Dios, hermanos, y que provocan la ira de Dios. El pueblo de Israel se le advirtió que no traspasaran el pacto, que no traicionaran a Dios, que no cambiaran a Dios por los ídolos, por las imágenes, porque provocarían la ira de Dios. Y como consecuencia de provocar la ira de Dios, ellos perecerían de manera prematura, morirían de manera prematura en la tierra. En otras palabras, no gozarían las bendiciones de Dios en la tierra. Esta advertencia, el pueblo de Israel, lamentablemente, hermanos, la pasaron por alto y muchas veces provocaron la ira de Dios y fueron castigados duramente. Muchos perdieron la vida por provocar la ira de Dios. Vamos a mirar un ejemplo. Cuando en el desierto, hermanos, el pueblo de Israel pasó por alto esta advertencia y provocaron la ira de Dios con un becerro de oro de fundición. Y se sentaron a tomar, a comer, a convivir, a adorar. Se inclinaron ante el becerro de oro, hermanos, y traspasaron el pacto y cayeron en la idolatría, adorando una imagen, una figura. Y por ese pecado la ira de Dios se encendió sobre ellos. Y mire, fue una masacre, fue un juicio tremendo. Vamos a mirar Primera de Corintios capítulo 10, del versículo 7 al versículo 8. Miren lo que dice. Qué trágico, hermanos. Y esto fue escrito como ejemplo y advertencia para nosotros. Primera de Corintios capítulo 10 del 7 al 8 dice: no seáis idólatras. Dios ahora le habla a los creyentes, a la iglesia, que no seamos idólatras. ¿Y qué significa ser idólatra? ¿De dónde viene la palabra idólatras? De los ídolos. ¿Y qué es un ídolo? Una imagen, una figura que se usa para representar terrenalmente una divinidad. Un ídolo, una imagen, es una figura terrenal que representa una deidad o una divinidad. En este caso, hermanos, el hombre cómo ha fabricado ídolos, imágenes, figuras para representar a Dios. Y eso no es correcto a los ojos de Dios. Dios aborrece la idolatría en todas sus expresiones. Desde el ídolo más grandote que traen allá en un diablillo por allá vendiendo en las calles, hasta esa figura que muchas veces andan cargando las personas en sus carteras. Todo eso es idolatría. No hay manera humana de representar a Dios. No hay forma humana, terrenal, material de representar a aquel Dios cuya esencia y naturaleza es espiritual. El pueblo cayó en la idolatría y por su idolatría
La idolatría lo llevó a otro pecado. Miren lo que dice: ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Pero no era un juego sano. Era un juego donde estaban practicando toda clase de inmoralidad sexual. Versículo 8. En este contexto, mire lo que dice: ni forniquemos. ¿Se da cuenta cómo la fornicación se relaciona con la idolatría? Como algunos de ellos fornicaron en esa fiesta pagana, en esa fiesta de adoración ante la imagen del becerro de oro. Empezaron a adorar a aquel becerro, empezaron a embriagarse, a tomarse, y una vez que perdieron los estribos, el sentido, hermanos, empezaron a pervertirse sexualmente. Y como consecuencia de ese pecado, la ira de Dios se encendió sobre ellos, y mire cuántas personas murieron. Léalo conmigo. Y cayeron en un día, ¿cuántas personas? 23,000. Imagínese el dolor de los familiares, la tragedia. 23,000 personas que pudieron seguir viviendo más, pero por rebeldes, por provocar la ira de Dios, por querer tomar las cosas de Dios a juego. ¿Qué dice el versículo 7? Vamos a ver el versículo 7. ¿Qué fue lo que hicieron lo último? ¿Qué fue lo que dice lo último? Quisieron jugar con lo santo. Tomaron lo santo, tomaron el nombre de Dios a juego. En su necedad, en su ignorancia, en su rebeldía, a ese becerro de oro le atribuyeron el santo nombre de Dios y le dijeron: este es Yahvé que nos sacó de Egipto, el becerro de oro. Tomaron a juego las cosas de Dios. Las cosas de Dios son demasiado serias, no se pueden tomar a juego, porque al hacerlo estaremos provocando la ira de Dios. Si estamos aprendiendo y concientizando en esta tarde, mis hermanos, es algo serio. Los creyentes hebreos de muchas maneras provocaron la ira de Dios. Este fue uno de los ejemplos más grandes. En segunda de Crónicas 24:18, vamos a leer, por favor. Segundo de Crónicas 24:18. Mire lo que dice. Otro error que cometieron. Y yo quiero señalar este error para que usted aprenda y no lo cometa, mi hermano. No cometa ese error, por favor, porque las consecuencias van a venir. ¿De qué manera provocaron la ira de Dios el pueblo de Israel según este texto? Desampararon la casa de Yahvé, el Dios de sus padres. ¿Cómo entendemos esta frase? Desampararon la casa de Yahvé, del Dios de sus padres. Entiéndase, se apartaron de Dios. Le dieron la espalda a Dios. Dejaron a Dios. Como aquellos cristianos que un día están dentro de la iglesia y por X o Y se van al mundo y se apartan de Dios y se olvidan para siempre y nunca más regresan. Estos creyentes, hermanos, se apartaron de Dios, le dieron la espalda a Dios y se fueron a servir, a adorar a símbolos. ¿Qué es un símbolo? ¿Qué es un símbolo? Una imagen, una figura. Después de haber conocido al Dios verdadero, se fueron a la idolatría. Mire la humanidad cómo vive, adorando los símbolos, adorando las imágenes, adorando las figuras, dándole la espalda al Dios verdadero. Por eso la condición de la tierra de muerte, mortandad, juicio y desgracia por causa, hermanos, de la idolatría. Debes de saber que cuando el pueblo de Dios le da la espalda a Dios, se expone a la ira de Dios. ¿Cuántos casos hemos tenido de personas que se apartaron de Dios y muchos han muerto?
Todavía anoche Dios le mostraba a mi hija Suri de un matrimonio que se fue de la iglesia, y Dios le mostraba que el varón era muerto porque un carro lo atropellaba. Y yo estoy seguro que Dios está hablando a tiempo. Yo le dije a mi hija, localízalos en esta semana, mándales algún mensaje por Messenger, sea a la esposa o a él, y tú cumple, advierte lo que Dios te mostró a ti. Porque eso es la ira de Dios. Muerte antes de tiempo, una muerte accidental, una muerte prematura puede venir como consecuencia de la ira de Dios por desamparar a Dios, por abandonar a Dios, por faltar al compromiso, al pacto que tenemos con Dios. Este pueblo, hermanos, pagó las consecuencias. Se fueron a servir a los dioses de acera, imágenes esculpidas por los hombres. Entonces, mire, la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. No cometamos el error de darle la espalda a Dios, hermanos. Porque hay un aspecto de Dios que se llama ira. Es bíblico. Está revelado ahí. Ahora, número uno, para entrar en detalles. Número uno, ¿qué es la ira de Dios? ¿Cómo entendemos la ira de Dios? Romanos capítulo 2, versículo 8. Vamos a entender qué es la ira de Dios. Bíblicamente conocer qué es la ira de Dios. Aquí se mencionan dos palabras muy familiares para nosotros. ¿Alguna vez usted se ha irado? Muchas veces. Gracias, hermano, por la sinceridad. ¿Algunas veces usted se ha enojado? Muchas veces, hermanos. Ira y enojo son sinónimos, hermanos, de ese sentimiento de molestia, de repudio, cuando las cosas no se hacen como se deben de hacer. Pero ira, dice el texto, Romanos 2:8, pero ira y enojo a los que son contenciosos. Wow, mire lo que provoca la ira de Dios también. El ser contencioso, el ser peleonero, eso provoca la ira de Dios también, hermanos. Y no obedecen a la verdad. La desobediencia en el corazón provoca la ira de Dios, sino que obedecen a la injusticia. De este texto voy a definir la palabra ira tomando tres palabras de la Escritura. Primero, la palabra ira se traduce de tres palabras que la Biblia menciona. La primera palabra es hebrea, la palabra af, dos letras, A-F, af. Y esta palabrita hebrea, af, significa agitación, enojo, furor, indignación. Fíjese, eso es la ira de Dios. La segunda palabra es la palabra griega orgé, y es de donde se traduce la palabra ira en este texto, orgé, y significa airar, violentar, alterar, enojo, castigar, aborrecer. Esto es sinónimo de la ira de Dios. O sea que cuando Dios está airado, hermanos, Él actúa violentamente. Sí, este es un tema poco conocido de Dios. En el Antiguo Testamento miramos ejemplos como muchas veces Dios se airó y actuó violentamente, golpeando, quitando la vida drásticamente a todos los que cometieron alguna ofensa. La tercera palabra que expresa la ira de Dios es la palabra sumos, que significa ardor, furor, ira. Todo esto es sinónimo de la palabra de Dios, de la ira, la palabra ira que está revelada en la palabra de Dios. La palabra orgé y la palabra sumos se encuentran en este texto. La palabra orgé se traduce ira.
La palabra sumos se traduce enojo. Y todo esto expresa la ira de Dios. Ahora voy a leer rápidamente un párrafo de mi bosquejo para que a manera de concepto entendamos qué es la ira de Dios. La ira de Dios es su eterno aborrecimiento de toda injusticia. Es el desagrado e indignación de la rectitud divina ante el mal. La ira de Dios no es la pérdida de autocontrol, ni tampoco un estallido irracional o caprichoso de enojo en la persona de Dios. No, la ira de Dios no es como la ira de nosotros. La ira divina no debe ser considerada como un mal temperamento celestial o como que Dios está atacando y matando en la tierra a todos aquellos que le caen mal. No. Porque en la ira del hombre no actúa la justicia de Dios, pero en la ira de Dios está presente la santidad de Dios y la justicia de Dios. La ira de Dios es su santidad puesta en acción contra el pecado, la ejecución de su justicia contra el mal. Dios se enoja contra el pecado porque es una rebelión contra su autoridad, un ultraje cometido contra su soberanía inviolable. Bendito es el nombre del Señor. En el Antiguo Testamento, la ira de Dios era una respuesta divina al pecado y a la desobediencia del hombre. La idolatría era con frecuencia la causa de la provocación de la ira de Dios en el primer pacto. La ira de Dios se expresa y se revela en todo aquello que Dios aborrece. La Biblia dice y pone a manera de lista muchas cosas que Dios aborrece. Por ejemplo, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, los pies presurosos para hacer el mal, el testigo falso, el que siembra discordia entre sus hermanos. Hermanos, todo eso Dios lo aborrece. Y en todo lo que Dios aborrece, ahí expresa su ira. En su santidad aborrece todo lo malo y por ello la provocación de su ira. Amén. Entonces, seamos entendidos en no provocar la ira de Dios, hermanos. Porque no hay garantía de que la persona sobreviva. Y los pocos que han sobrevivido deberían de sentirse privilegiados, hermanos, de que no mueran en el momento. Porque sí hay personas que Dios en su misericordia les pega duro, pero no les quita la vida. Pero quedan en silla de ruedas, quedan yonqueados para toda la vida. ¿Y qué necesidad hay de quedar todo chueco, todo quebrado, todo despedazado, tuerto, hermanos? No, mejor hay que evitar la ira de Dios. Aspecto número 2, ¿cómo es la ira de Dios? Ya expresamos qué es la ira de Dios: su indignación contra todo lo malo. Esa es la ira de Dios. ¿Cómo es la ira de Dios? Bueno, la ira de Dios es santa. Dios se indigna y su ira expresa completa santidad. Dios, aún airado, conserva su santidad y obra justamente. La ira de Dios es una expresión de su justicia. Créame, Dios es justo. Y aún estando airado, nunca cometerá una injusticia. Vamos a mirar un texto que nos va a dar luz para entender esto. Romanos capítulo 2, versículo 5. Por favor. Romanos 2, 5. Vamos a entender este texto. Dice así: pero tú por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, mire, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea que la ira de Dios revela la justicia de Él. No nos confundamos, no es que
cuando Dios se aira, pierde el control como nosotros lo hacemos. No, 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 no. Dios en su ira conserva su santidad, conserva su juicio, conserva su justicia. En este texto podemos entender que la ira de Dios es proporcional al pecado de cada persona. La ira de Dios es proporcional de acuerdo al pecado de cada persona. Según la magnitud del pecado, va a ser la ira de Dios sobre la persona. Amén. Dios es justo. Él aplicará justicia, castigo o en su caso juicio de muerte según la gravedad de la ofensa. ¿Ok? Ahora vamos a mirar dos textos, hermanos, que yo quiero que meditemos un momento y usted lo tome en serio. Porque la ira de Dios está relacionada con juicio y castigo. Job capítulo 4 versículo 9. Mire lo que dice. Job 4:9. Perecen por el aliento de Dios. Wow. ¿Qué tan profunda es la ira de Dios, hermanos? Que cuando Dios está airado, escucha lo que le voy a decir. ¿Qué tan intensa es la ira de Dios? Que si Él quisiera, mire, cuando está airado, si Él quisiera, solamente con su respiración quemaría el universo por completo. Solamente con la respiración. Mire, cuando las personas se enojan, hasta la respiración sube. Yo he escuchado personas que cuando están molestas, hermanos, bufan como toros bravos o como vacas bravas. La agitación. Imagínese Dios. Por eso dice, perecen por el aliento de Dios. Por el soplo de su ira son consumidos. El puro aliento de la ira de Dios es suficiente para borrar de la existencia a toda la creación o a todo ser vivo. Pero Dios es grande y maravilloso y misericordioso, hermanos. Ahora póngase a pensar esto. Toda clase de pecado provoca la ira de Dios, desde el más grande hasta el más chico. Desde el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, hasta el día de hoy, ¿cuántos pecados ha cometido el ser humano? Y desde el primer pecado en el Edén hasta ahora, Dios conteniendo su ira. Conteniendo su ira. De seguro, como seres humanos, le hemos dado motivo suficiente a Dios para que esté enojado con nosotros. Estoy seguro que en estos 6,000 años de que la humanidad ha existido, desde el primer día cuando Adán fue hecho en el huerto del Edén hasta este momento, le hemos dado motivo suficiente a Dios para que nos matara. Porque el ser humano por naturaleza es malo, pero Dios no lo ha hecho. 6,000 años aguantando pacientemente los pecados, las maldades, hermanos, las ofensas que el ser humano le restriega en su cara, y aún dentro de la iglesia, creyentes viviendo en pecado, en desobediencia y en maldad, y Dios pacientemente conteniendo su ira. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero Dios es sumamente poderoso, impresionantemente poderoso, que con el solo aliento de su ira todo ser viviente desaparecería, hermano, y el universo por completo quedaría reducido a nada. Qué tremenda es la ira de Dios. Por el soplo de su ira son consumidos. Job 21:17.
Mire lo que dice otro texto que revela la profundidad y la intensidad de la ira de Dios. Oh, 21:17. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada. La lámpara, la luz, símbolo de la vida. ¿Cómo se apaga una vela? Soplándole. Y mire, vuelvo a lo mismo, el aliento de Dios. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. Ahora entiendes por qué hay tanto dolor en el ser humano, por qué hay tanto dolor en la humanidad, por qué hay tanto quebranto en la tierra, por qué hay tanta mortandad entre nosotros como seres humanos. ¿Por qué? Porque por causa del pecado provocamos la ira de Dios. Y Dios, como es santo, es justo, hermanos, tiene que aplicar juicio sobre la tierra. En el primer pacto, la idolatría era la causa por la cual la ira de Dios se provocaba. Jueces capítulo 2 versículo 12. Y mire que la idolatría está presente en la tierra todavía. México se conoce como el país más idólatra de Latinoamérica. Creo que por eso se le ha pegado a duro a México cuando vienen los terremotos allá en la Ciudad de México. Cabeza, la capital de la nación. Mire lo que dice Jueces capítulo 2 versículo 12. Era el pecado más común en el pueblo antiguo. Dejaron a Yahvé, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Dios. Dios es celoso y no comparte su gloria con las imágenes. Bendito sea Dios que ya salimos de ahí, ¿verdad? Pero hay que ser obedientes y hay que ser fieles al pacto. En el nuevo pacto, esto concierne a nosotros ya. Vamos a dejar a un lado a los creyentes del antiguo pacto. Ahora en el nuevo pacto, en la vida de la iglesia, Dios ha revelado muchas cosas que provocan su ira. Y a mí me conviene que usted entienda esto, mi hermano, que entendamos esto. Voy a mencionar 5 cosas que provocan la ira de Dios para que usted las sepa y las evite. Primero, vamos a ir a San Juan capítulo 3, 36. Yo le pido que si alguno no se ha convertido de verdad, conviértase de verdad. Conviértase a Cristo. Si alguno no es cristiano, por favor, sea cristiano, seguidor de Cristo. Porque mira el peligro en el que vive usted. Mire lo que dice este texto. Aquí hay algo que provoca la ira de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Quién es el Hijo? Nuestro Señor Jesucristo. Pero el que rehúsa, el que no quiere, el que se resiste, aquel que dice no quiero nada con Cristo, yo tengo mi religión, pues de nada te servirá tu religión, porque lo más seguro que la religión está plagada de ídolos, imágenes, figuras, y todo eso Dios lo aborrece y todo eso provoca la ira de Dios. La advertencia es esta: el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está, el verbo está conjugado en tiempo presente, está sobre él. O sea que la mayoría de las personas que rechazan a Cristo están expuestos completamente a la ira de Dios. Y esto no es asunto de que morir para que la ira de Dios venga, no. Ya en el tiempo presente la sentencia es: el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Miren qué peligro se encuentra la humanidad, hermanos. La gente que no quiere compromiso con Dios, la gente que rechaza a Cristo, que niega a Cristo.
rechazar a Jesucristo, menospreciar al Señor Jesucristo, es provocar la ira de Dios. Segundo, Romanos 1:18 dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. La impiedad en nosotros, la impiedad entre los seres humanos provoca la ira de Dios. La injusticia provoca la ira de Dios. Aquellos que se oponen al evangelio, a la predicación del evangelio, a la predicación de la palabra, provocan la ira de Dios. Mire qué tremendo, hermanos. En cuántos problemas se van a meter los gobiernos, aquellos que no quieren dar permiso para que la iglesia se reúna para predicar la palabra, para predicar el evangelio. Bendito sea Dios que aquí ya en Chihuahua dieron luz verde, con limitaciones, pero bendito sea Dios. Eso provoca la ira de Dios. Los países que persiguen a los cristianos, los países que se oponen a la predicación del evangelio, los países comunistas, los países árabes donde se cierran a la proclamación de la verdad, hermanos, provocan la ira de Dios. En este contexto, el maltrato, la persecución, el escarnio que le hacen a la iglesia, a los creyentes, a los hijos de Dios, también provoca la ira de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 19. Esto provoca la ira de Dios. 12:19 de Romanos. Cuando alguien te ofende, cuando alguien te hace algún daño, cuando nosotros como hijos de Dios, debes de saber que nosotros los hijos de Dios gozamos de un privilegio de posición, protección y seguridad de parte de Dios. Hay promesas de protección para nuestra vida, y si alguien nos hace daño, si alguien nos toca, si alguien se mete con nosotros injustamente, eso provoca la ira de Dios. Hay alguien que nos defiende. En este contexto, en este sentido, la ira de Dios está a nuestro favor. ¿No te gozas por ello? Que la ira de Dios está para defenderte. ¿No te gozas por ello, iglesia? Que la ira de Dios está para protegerte, para vengar todo el escarnio, la persecución, el daño, el maltrato, el mal que hagan a tu persona como hijo de Dios. Mire lo que dice Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando alguien lastima a la iglesia, cuando alguien maltrata a la iglesia, cuando el impío, el mundano, el pecador, hermanos, se levanta contra el justo para hacerle daño, ahí está la ira de Dios para tomar venganza por ellos. ¿No te gozas por esto, mi hermano? La ira de Dios nos defiende del mal de la gente malvada. ¿Qué más provoca la ira de Dios? La obra perversa de los hijos de desobediencia. Efesios 5:6. Efesios 5:6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por eso, hermanos, hay que obedecer. Mire que somos probados en obediencia hasta en el uso de esto. Aleluya. Toda forma de desobediencia provoca la ira de Dios. Y cuando tenemos más conciencia de la palabra, el peligro es mucho más. ¿Qué provoca la ira de Dios? Otro aspecto revelado en la palabra que provoca la ira de Dios: la vida carnal, mundana y pecaminosa. Colosenses 3:5 y también versículo 6. Colosenses 3:5. Bendito es el nombre del Señor. Y esta palabra es para nosotros, la iglesia.
Esta advertencia es para nosotros, no es para los del mundo que andan en el pecado, es para nosotros los creyentes. Dice así: haced morir, entiéndase, quítese de vosotros. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, porque todo lo terrenal es sinónimo de pecado, hermanos, es sinónimo de maldad. Dice así: fornicación, impureza. ¿A qué le llama Dios terrenal en nosotros a esto? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Amén. Versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de su desobediencia. O sea que la ira de Dios es un aspecto presente, hermanos. Muchas veces pensamos que la ira de Dios se manifestará después de la muerte, allá en la eternidad. Allá será la consumación y la plenitud de la ira de Dios. Pero en el tiempo presente hay una manifestación de la ira de Dios sobre los creyentes cuando pecan, cuando no se arrepienten, cuando toman en juego las cosas de Dios. Entonces viene juicio como parte de la ira de Dios. En la Biblia hay dos expresiones de la ira de Dios, dos manifestaciones de la ira de Dios. La primera es temporal y la segunda será eterna. La primera manifestación o expresión de la ira de Dios que será en esta tierra se le conoce como la gran tribulación. Un periodo de 3 años y medio, periodo profético que viene para la tierra, hermanos, donde los juicios de Dios van a caer. Y los juicios, cada juicio, los 7 juicios de las copas de la ira, hermanos, expresan la ira de Dios por el pecado y por la humanidad corrupta que no se arrepiente. Apocalipsis capítulo 15, versículo 1. Se le conoce como la gran tribulación, un tiempo de dolor, de angustia, de desgracia, de calamidad, de sufrimiento para esta humanidad. Y es una profecía que viene, hermanos, todavía. Mire lo que dice: y vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían 7 plagas postreras. El término plaga habla de muerte, habla de pandemia, habla de dolor, habla de sufrimiento. El término postrera se refiere a los últimos tiempos, los tiempos del fin. Y estas 7 plagas postreras serán manifestaciones en la tierra de la ira de Dios. 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Dentro de esas 7 plagas postreras, son 7 que están mencionadas en la profecía de Apocalipsis. Voy a mencionar 2. Una, un terremoto que va a sacudir a todo el mundo y muchas costas e islas van a desaparecer. Segundo, otra plaga va a ser un granizo del tamaño de un talento. Y en términos bíblicos, el talento es equivalente a 30 o a 35 kilos de peso. Imagínate una bola de hielo de 30 kilos, hermanos, cayendo sobre la tierra, aplastando casas, aplastando carros, aplastando cabezas, desbaratando, hermano, una máquina de demolición. Como manifestación de la ira de Dios por la maldad que ha prevalecido desde el tiempo de Adán hasta el tiempo del hombre. Y eso será temporal porque son 3 años y medio. Lo confirmamos con Apocalipsis 16:1. Ya estoy así de terminar, Yo sé que ya el tiempo ya se nos está terminando. Pero sean pacientes, yo desde las 11:30 estoy aquí. Y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, la voz, la orden: id. ¿A dónde? Id y derramad sobre la tierra
las 7 copas de ¿qué? Wow. Las 7 copas de la ira de Dios. Qué terrible será la vida en ese tiempo, hermanos. La segunda manifestación de la consumación de la ira de Dios será por toda la eternidad. Se llama la condenación eterna. Se le llama bíblicamente el lago de fuego. Se le conoce como el estado de tormento donde el fuego nunca se apagará. Apocalipsis 14:10. Y él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. El cáliz de la ira de Dios. ¿Qué es un cáliz? Una copa. El lago de fuego será como una copa en las manos de Dios. Qué tremendo. En el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Versículo 11. Mire, hermanos, la manifestación eterna de la ira de Dios, el fuego de Dios y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Esa es la condenación eterna. Qué trágico, ¿verdad? ¿Cómo podemos evitar la ira de Dios? Porque es contundente y realmente da hasta para asustarse. ¿Cómo la podemos evitar? En la persona de Cristo. Voy a decir uno de los propósitos por los cuales estuvo en la cruz. Uno de los propósitos por los cuales fue a la cruz. Se dejó que lo golpearan, lo maltrataran, le quitaran la vida, y se dejó clavar, siendo Dios, teniendo todo el poder para librarse de ese tormento. No lo hizo. Prefirió aguantar el dolor y el martirio de la cruz, porque en la cruz del sacrificio toda la ira que estaba reservada para nosotros, Cristo la tomó en su muerte en la cruz del Calvario. La sentencia de la ira de Dios fue sobre él. Por eso el profeta Isaías dice: mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Él fue castigado para que nosotros seamos librados de la ira de Dios. Ahí es donde cobra importancia y relevancia el recibir a Cristo, el estar en Cristo. La ira de Dios es algo temible, aterrador, y solo aquellos que han estado cubiertos por la sangre de Cristo derramada en la cruz podemos estar seguros que la ira de Dios nunca caerá sobre nosotros. Porque los que estamos en Cristo estamos justificados por Dios. Y la Biblia dice, Romanos 5:9, ponga atención los dos últimos textos, muy importante, para vivir seguros y confiados de que la ira de Dios no es para nosotros si estamos en Cristo. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, todos los que están lavados en sangre, todos los que están en la sangre del Cordero, dice que serán salvos ¿de qué? De la ira. Estar en Cristo, a eso se le llama salvación. Ser salvo de la condenación de la ira. Primera Tesalonicenses 5:9. Último texto y nos vamos. Porque no nos ha puesto Dios para ira. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor
Jesucristo. A Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Póngase en pie, por favor. Déselo fuerte si es para Él, porque para eso vino, para librarnos de la ira venidera. Podemos estar tranquilos. Que vengan plagas, que vengan. Nosotros tenemos una promesa de vida, de seguridad.